Necesitamos urgente la luz roja de aire. Urgente. Urgente la luz roja. Como prioridad. Es un peligro, es Por un Dios, peligro. qué mucho me conocés, nada que ver. Yo vuelvo a la radio por Zoom hasta que no tengamos luz roja acá. No, total. Zucca es un peligro, de verdad. No chifló, no avisó, no nada. ¡Ahí Zucca. estamos al aire! Sí. Estamos con la doctora Florencia Kahn. Matrícula 214 No, No. termina en 99. 114, 114 299. 399. 399. 114, 399. Andá a chequear, ¿no? ¿Cómo estás? Gracias, doctora? Buen Harry. día. De nada, doctora. Muy bien, porque ya está, ¿viste? Cuando lo sacás todo, Liberaste. te descargás. Sí. Y Sí. ahora estoy liviana por la vida. Se lo dije ayer que le puse. Me pone muy contenta que esté trabajando con nosotros la doctora. Ay, qué lindo. Se integró mucho, sobre todo en el boludeo, además de COVID. Que es importante. ¿Qué COVID? Es una parte importante. No, Claro. gracias por el espacio, por la oportunidad y la verdad que sobre todo está bueno trabajar con buena gente. Bien. Que quiero Igual mucho. Así- Pandiela se la está fumando, se la está aprovechando Pandiela. Como doctora hay una mancha acá, esto puede, el COVID venía a ver, pobre Pandiela. Pero a 24 horas. Daniela me está Pero es lo que pasa cuando Está traes expertos exprimiendo. acá. Vos en su momento trajiste a un amigo que era 8, que era dermatólogo, y lo trajiste como amigo. Era un amigo, venía a hacer radio. No sabés Olvídate. lo que era, toda la radio como doctor, me salió una verruga acá, una vez le mostraron una verruga genital. Como, ¡Qué asco! Le vio los forúnculos a toda la radio. Y bueno. pobre doctor 8. No. Es tremendo, eso a veces pasa en el consultorio, que así de la nada te dicen buenas tardes y pelan ahí para mostrarte, Claro. contame un poco de vos. un poco. Fuerte. Yo no pedí tanto. Nos pasa a los infectólogos, infectólogos. Claro. Ayer fue el día del infectólogo. Ay, te mandamos saludos. Que me saludaron, muchas gracias. Vos te preparaste toda la vida para esto, pero no te imaginabas que iba a pasar, ¿no? Porque, digamos, se estudia la epidemiología, bla, 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 pero uno no se imagina que va a ocurrir, porque no ocurrió en 100 años, nadie lo tenía en la cabeza, ¿no? Es un poco así, Sí, Flor. uno no se imagina que va a ocurrir, pero al mismo tiempo cuando conoces el funcionamiento o el comportamiento de los virus, las bacterias, decís, estamos todos vivos de pedo, porque en realidad esto en algún momento Iba a pasar. iba a pasar. Lo que pasa es que no te imaginabas que iba a ser de esta manera. Y como yo les decía antes, la verdad que cuando fue la pandemia de gripe H1N1, yo era residente de infectología en el hospital italiano, que les mando un beso a todos, y veíamos muchísimos pacientes, todos con neumonía por influenza, que es la gripe, y la verdad que fue un momento muy jodido. Desde ahí pero- nos vacunamos, de 2009 contra la gripe. Claro, nos vacunamos y la verdad es que rápidamente tuvimos vacunas en cantidad y teníamos el oseltamivir, que era el famoso Tamiflu, para tratarla, y entonces lo único que pasó fue que se adelantaron 2 semanas las vacaciones de invierno. No nos produjo un cambio en Claro. nuestra ¿Por qué no vida. funciona el Tamiflu con este virus? No, porque el Tamiflu es específico para el virus influenza y este encima es un nuevo coronavirus, con lo cual en ese momento la gripe H1N1 también era una nueva cepa del virus de la gripe, pero rápidamente se encontró un tratamiento y acá con el COVID-19 las estrategias terapéuticas No vienen funcionaron en el bastante mal, bueno, lo que hablábamos también la semana pasada, pasada. sí. Pero bueno, la verdad que yo sé que las efemérides son eso, no mucho más, pero está bueno valorar el laburo de todo el equipo de salud en este momento. La verdad, muy, muy difícil que estamos viviendo. A mí a veces me da vergüenza porque a mí me agradecen y yo la verdad no estoy trabajando en una guardia, Claro. no estoy en un hospital, no estoy en la primera línea, entonces yo quiero valorar a mis colegas que están expuestos todo el tiempo, que están con esas fotos que veíamos antes de Europa, de los médicos con las marcas de las antiparras, de los barbijos, de estar todo el día. Eso está sucediendo acá. Hay mucho agotamiento, hay mucho cansancio del personal de salud. Y digo personal de salud porque no son los médicos y las médicas o los enfermeros y las enfermeras. El personal de salud es mucho más que eso. Pero bueno, como ayer fue el día del infectólogo y la infectóloga, quiero saludar a mis colegas. La verdad es que nos tocó lidiar con un tema muy importante y se puso también mucha carga y mucha responsabilidad sobre nosotros y muchas veces... Y es que incluso somos- hay que consultar al infectólogo para ver qué se hace. Entonces, Claro. en este momento tienen
las decisiones que afectan la vida de la gente, ¿no? Porque ustedes asesoran a los gobiernos, sea provincial, nacional, de todo, para ver qué hay que hacer en base a los números, las cosas, las epidemias. Y bueno, y eso afecta a la vida de la gente al 100%. Sí, sí, totalmente. Y la verdad es que la mayoría de la gente valora mucho el laburo y después también hay algunos reclamos que por ahí están mal direccionados, ¿no? Porque nosotros hacemos un asesoramiento técnico, en realidad en cada provincia, en cada jurisdicción hay un comité de expertos, no expertos en COVID, el COVID es un virus nuevo y no hay expertos en el tema, pero en cada jurisdicción hay un comité de expertos que lo que hace es decir, bueno, en base a lo que sucedió en otros lugares o en base a lo que sabemos por ahora, conviene hacer esto o lo otro, pero nadie la tiene atada, nadie tiene la seguridad absoluta, porque estamos aprendiendo y estamos todo el tiempo teniendo nuevas evidencias sobre este virus. Fue fuerte lo que pasó en el hospital de niños, creo que fue, ¿no? Sí. Que se contagiaron muchísimos médicos, como 35, ¿no? Sí, hubo un brote. Donde Sí. estaban estaban vacunados, entonces te contagias, ninguno pasa una forma grave de COVID, lo que dice siempre Lizzy. Lizzy, claro. No sé, Sabe Lizzy, si lo este querés tema. decir, ¿viste? No, que las vacunas no previenen la enfermedad, sino que las formas graves De COVID. Excelente. Es importante que lo digas. Clarísimo. Claro. No, porque Digamos, contagiaron Claro. todos. claro, a Hay ver, vacunas no, que no previenen todos, con- porque pensemos que 35 casos en un hospital tan grande y con tantos médicos, Bueno, es pero sí, verdad. no deja No de sé ser, si había no uno. deja de ser un brote, Un brote. pero digamos, las vacunas protegen, tienen una eficacia protectora contra formas sintomáticas. La eficacia puede ser del 50, del 60, del 70, hasta del 90% según la vacuna que hablemos, pero la realidad es eso, ¿no? Es evitar esas formas graves. Y bueno, sí, lo que pasó en el hospital de niños fue un brote que por suerte no pasó a mayores, no hubo casos graves ni fallecidos. Y siguiendo un poquito con las efemérides, pero no quiero dejar de nombrarlas, el 12 de mayo fue el Día Internacional de la Enfermería y bueno, también valorar el laburo que hacen las enfermeras, los enfermeros. Me parece que en Argentina están muy poco valorados. Cuando yo... Desde lo económico, sobre todo, ¿no? Desde lo económico ni hablar, pero no solo desde lo económico. Cuando yo hice una rotación 2 meses en un hospital en Barcelona, los enfermeros y las enfermeras... Clinic, en el Clinic. Sí, El mejor hospital de Barcelona. Sí, espectacular, la verdad que fue una experiencia muy, muy linda. Pero ahí, cuando hacíamos el pase de sala, la recorrida, íbamos los médicos, las médicas, los enfermeros, las enfermeras, los farmacéuticos, todos juntos, todo el equipo de salud, porque cada uno tenía su granito de arena para aportar. Y eso es verdaderamente un laburo en equipo. Y me parece que acá en Argentina no están bien valoradas ni económicamente, pero digamos, ni tampoco desde el punto de vista profesional. Así que... ¿Y eso de quién dependería, Flor? Y eso depende de toda una cultura y todo un cambio de paradigma que desde mi punto de vista se tiene que dar, que es bajar un poco del pedestal y poner, viste, que los médicos parece que son como los que todo lo saben, y entender que es un trabajo en equipo y que todo el engranaje es Claro. necesario para que las cosas funcionen bien. Y me parece que todavía en Argentina funciona esto de, ay, yo soy médica y me creo 1000. No es así. O sea, a ver, yo tengo mi conocimiento para aportar y vos podés ser enfermero y tenés tu conocimiento para aportar, y el kinesiólogo y la bioquímica y cada uno, y entonces siempre en equipo todo es mejor y todo lo multidisciplinario siempre suma. Entonces me parece importante, nada, hay que ir cambiando culturalmente, es un cambio más cultural que otra cosa. Con lo cual es lento. Sí, es lento, pero me parece que empezar a decirlo Está bien, es un está primer bueno. paso para cambiar. Bueno, y tengo algunas noticias sobre COVID. Me Bien. encantaría hablar de otra cosa, para eso tenemos el resto del programa. Sí, dale. Pero bueno, se detectaron en Argentina variantes de la India y de Sudáfrica entre viajeros provenientes de Europa.
La variante de Ahora, India... supuestamente los viajeros los detectan en Ezeiza, Sí. entonces Sí, sí, sí. no lo controla en el aislamiento, se supone que no se lo contagia, no se lo Claro, pasa a nadie. ante una PCR positiva en Ezeiza, lo que se hace es el estudio genómico para ver de qué variante se mientras está trata. aislado ese paciente. Sí, está aislado. Pero bueno, la cepa de Manaos y la cepa del Reino Unido ya tienen circulación comunitaria. Claro, hay que ver quién controla el aislamiento ese. Claro. Con lo cual, No, y no es lo mismo ahora que hasta hace un par de meses que no se controlaba tanto, ¿no? claro, Acá por en eso, Europa. digamos, el control no era tanto y estas cepas ya están, digamos, Ahora ya están. circulando mucho. Pero la variante de la India lo que muestra es mayor transmisibilidad entre personas, como la mayoría de las variantes de preocupación. Y la variante de Sudáfrica podría hacer que las vacunas sean menos eficaces. ¿Sí? Por ejemplo, la vacuna AstraZeneca. Eso está bastante demostrado. Además, les quiero contar que sigue el desarrollo. Malísima la noticia. No, no. Esa es mala, pero tengo ahora una buena. Saben que en Argentina se está estudiando la vacuna CureVac, que es de un laboratorio alemán y acá el laboratorio Bayer. Es una vacuna de ARN mensajero, igual que la de Moderna y la de Pfizer. Pero la diferencia es que se puede conservar en heladera común. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de Pfizer decíamos Menos 80 grados. freezer a menos 80 complica mucho la logística y la distribución? Y la verdad es que una vacuna de ARN mensajero, que son muy buenas vacunas, Casi participo del estudio ese. ¿sí? Que me llegó como a Harry el de Pfizer, Sí. el de Bayer, sí. Pero después, como tuve COVID, no. Claro, no podías. No se puede. Bueno, y Me bajaron. estamos en espera de los primeros resultados interinos de eficacia y seguridad, pero seguramente sean buenos resultados teniendo en cuenta el antecedente de Pfizer y de Moderna. Otra cosa buena es que salió hace unas semanas publicado el estudio Sputnik Light, que es básicamente la vacuna Sputnik en una sola dosis, recibir solo el primer componente, y se demostró que con una sola dosis la eficacia protectora contra formas sintomáticas es del 79,4%. Es decir ¿Y que con las formas graves? contra las formas graves mayor al 90%. Y ¿sí? entonces, ¿y con la segunda dosis cuánto? Si Con- la primera es en 80, segunda solo es para un 10. Sí, en general, con todos los esquemas que son de 2 dosis, la mayor eficacia Es en la protectora se logra con la primera, y con la segunda lo que haces es aumentar un poquito la eficacia Y que dure pero más. sobre todo sostenerla más en el tiempo. Pero es muy buena esta noticia porque ya el Fondo Ruso de Inversión sugiere usar Sputnik V, digamos, las 2 dosis para mayores de 60 y el esquema Sputnik Light para menores de 60. Igualmente aclaro, en Argentina no se cambió la estrategia y la idea es que todas las personas que recibieron el primer componente de Sputnik Reciban la segunda. reciban la segunda con el intervalo de 3 meses. Les pido, por favor, que no me pregunten cuándo va a llegar porque no lo sé. Porque yo no compro las vacunas. ¿Sabían que yo ¿Cómo no que no? compro las vacunas? Dos. Y está bueno también resaltar esto de los intervalos entre dosis de vacunas. En general, con las vacunas hay intervalo mínimo, no puede pasar menos de ese tiempo entre vacunas de COVID o de cualquier vacuna. Claro. Si pasa más, no pasa nada. O sea, lo de los 3 meses se puso como un intervalo La para... AstraZeneca Claro. terminó siendo mejor que sean. De hecho, AstraZeneca mostró mayor eficacia si pasan 12 semanas o más que si pasan 4 semanas. Ah. Así que lo que les quiero decir a nuestros oyentes que dicen, uy, se están cumpliendo los 3 meses, que a mi viejo o a mi Sí. vieja le dieron No sé, AstraZeneca, le dieron Sputnik, no pasa nada, no se preocupen, no es que la primera dosis ya no tiene sentido, que no tiene efecto o que no funciona. Los intervalos entre vacunas son mínimos, o sea que no puede pasar menos de 21 o 28 días según el caso, pero no hay un intervalo máximo. Y la buena noticia también, viste que traje más buenas que malas. Me gusta. Van a llegar antes de que termine el mes de mayo 4 millones de ¿Eso la está vacuna de confirmado? AstraZeneca. Eso está confirmado y es una muy buena noticia porque va a haber un salto Y va a ser la cuantitativo. segunda dosis de los que ya habían dado la Covishield de la India AstraZeneca va a ser esta. Exactamente. Recordemos que Covishield y AstraZeneca es la misma vacuna,
solo que se llama Covishield porque se fabricó en el Instituto Claro. Serum de la India, entonces el nombre comercial es Covishield, pero es la misma Es la vacuna misma. de AstraZeneca. Entonces, estos 4 millones se van a usar para la segunda dosis y también para iniciar, Claro, primera dosis de para varios. iniciar nuevos esquemas. También comentamos que empezó en la ciudad de Buenos Aires la inscripción para personas entre 55 y 60 años con factores de riesgo. Y por último, quería hablamos un poco en la transición, pero de lo que pasó con River. Había 15 contagiados hasta el momento del Superclásico, pero ayer confirmaron que son positivos Poncio, Vigo, Beltrán, Londoño, Tomás Galván. Estoy leyendo porque de fútbol... Olvídate. Tomás Galván, que es de la reserva, ojo con eso, y Peña Viafore. Puede ser. Estás Bueno. mirando al lugar equivocado. Son todos de Boca. Él está aislado no por tener COVID, sino por ser contacto estrecho. Entonces, ahora River tiene que enfrentar a Independiente de Santa Fe por Sí. la Copa Libertadores el miércoles. Mi marido es un enfermo, hincha de River, y está bastante preocupado por el tema. Y, ¿qué pasó? River hizo ahora un pedido a la Conmebol. Que le den 2 lugares más para arqueros. Porque aparentemente en la lista podían poner a 50, pero Sí, Gallardo pusieron dijo, 30 y pico. yo pongo 32 porque yo no voy a poner a cualquiera. Nunca más le va a pasar Nunca a más le va a Gallardo, pasar, ni a no va a nadie, tropezar porque- con la misma piedra. exacto. Entonces ahora tuvieron que hacer un pedido especial a la Conmebol a ver si pueden agregar personas, porque la verdad es que si no se presenta va a perder los puntos. Deberían dejarlo, la verdad. Soy hincha de Boca, pero creo que en esto es sentido común. Hay Sí. una epidemia y esto no es normal y nadie se imagina que va a ocurrir eso. O sea, podía haber imaginado, fue un error claramente, pero deberían Sí, no ser estrictos en el medio de una epidemia y decir, mira, se contagiaron 20 jugadores, dale, jamás. Porque no llegan a sumar 11, ¿entendés? O sea, como que... No, no, En está todos, los terrible. laburos se suspenden cosas por COVID. O sea, se suspenden funciones de sesiones de grabación, se suspenden días de oficina, la gente falta al laburo. O sea, ¿por qué es tan intocable el fútbol que no se puede suspender una fecha cuando tenés contagiados en uno de los equipos? Vamos a hacer día de sincericidio. ¿Por qué? Porque mueve mucha guita. Pero la industria del cine mueve mucha guita, estuvo paralizada todo el año pasado, por ejemplo, y bueno, estuvo paralizada. No, pero no Hay como, muchas no industrias. como que- el fútbol. El turismo mueve mucha No, guita y estuvo recontra paralizado. No, pero el fútbol muchísimo, muchísimo más. ¿Puede decir que mueve más que el turismo? por Pero ejemplo, el las fútbol? mafias, Harry, las mafias. No, pero... No, pará, en serio, o sea, no mueve más que el turismo el fútbol. No sé, pregunto, ¿eh? No, creo que pasa también por los lugares donde se concentra el poder. Depende esa plata, quién la maneja, es a quién perjudicás y qué Seguramente. poder tienen para hacerlo. No, pero además, a mí personalmente me tocó trabajar con la industria audiovisual y con el fútbol, y los cumplimientos de los protocolos no tienen nada que ver. En audiovisual No. se cumple bastante, ¿no? Muchísimo más, porque entienden la importancia de cumplirlo. En el fútbol hay un positivo y todos los demás que son contactos estrechos salen a jugar, entonces no hay manera de que entiendan que el contacto estrecho tiene que estar aislado en su casa y aislado de sus convivientes también, porque si no, los convivientes también se tienen que aislar. Hay un poco como una cierta impunidad que pareciera que tiene el fútbol, ¿no? Entonces que estamos en una pandemia, pero la seguimos igual, solo que sin público. Y la verdad que es un peligro porque pasan estas cosas. Lo de River no es el primer caso. Ya hubo brotes en muchísimos equipos de fútbol. Y va a seguir habiendo si no cambiamos las cosas. Última pregunta de Elisa, ¿tu nombre? Hola, soy Lizzy. ¡Hola, Lizzy! Yo quería saber si, por ejemplo, si uno se da la vacuna Sputnik y en la segunda dosis se puede dar otra vacuna en caso de que no exista. Ah, es ¿Ellos una- ya lo hablaron? Muy buena Es pregunta. una gran pregunta, sí, el intercambio de vacunas. Qué inteligente que el Lizzy. ¿Te juro? Y tenía otra, pero como era la última, no. A ver, por el momento no tenemos datos de intercambiabilidad entre vacunas, ¿sí? Por lo tanto, si recibiste la primera Sputnik, tenés que recibir la segunda Sputnik, que además acuérdense que son diferentes la primera Claro, y la la segunda AstraZeneca es lo dosis. mismo. La AstraZeneca y la Sinopharm son iguales, la primera y la segunda dosis. Por ahora no hay datos de intercambiabilidad. Y digo por ahora porque se está estudiando esto y porque
Esto es lo dinámico. Así como antes decíamos, sí o sí tiene que pasar tanto tiempo entre las dosis. Sí. O sí tiene que darse las 2 dosis y ahora vemos el estudio Sí. Sputnik Light que muestra que con una sola dosis podría ser suficiente. Bueno, puede ser que el día de mañana tengamos evidencia a favor de intercambiar vacunas. Hoy por hoy no tenemos esa información, entonces no lo podemos recomendar. Perfecto. Gracias, doctora. Gracias. Hasta luego, la doctora Flor, matrícula 114-399. Y escuchamos a esta banda TRA de corta IS con Sing.